Nunca olvidaré aquella tarde de octubre, cuando el viento arrastraba las hojas secas por las calles de Valencia. Los días se hacían más cortos, y el frío comenzaba a colarse por las rendijas de nuestra vida. Llevábamos 8 años casados, Elena y yo, en lo que creía era un matrimonio sólido. Nos conocimos en la Facultad de Arquitectura, ella con su cabello negro azabache y esa sonrisa que iluminaba cualquier espacio. Yo, Javier Mendoza, un hombre común con sueños extraordinarios que había logrado construir un pequeño estudio de arquitectura que nos daba para vivir cómodamente. Aquella tarde regresé temprano del trabajo. Un cliente había cancelado una reunión y decidí sorprender a Elena preparando una cena especial por nuestro aniversario de bodas que se acercaba. Compré vino, ingredientes para su plato favorito y hasta flores. Mientras subía las escaleras de nuestro edificio en el barrio de Ruzafa, sentí una extraña opresión en el pecho, como si algo me advirtiera que mi vida estaba a punto de cambiar. Al abrir la puerta de nuestro apartamento, el silencio me recibió. Elena debería estar en casa, pues los martes terminaba temprano sus clases en el instituto donde enseñaba arte. Dejé las bolsas en la cocina y caminé hacia la habitación. Sobre la cama, su móvil vibraba insistentemente. No era mi costumbre revisar sus cosas, pero algo me impulsó a mirar la pantalla. Un mensaje de Carlos del trabajo iluminaba la pantalla. Hoy ha sido maravilloso. No puedo esperar a verte mañana. Te extraño ya. El mundo se detuvo. Sentí cómo el aire abandonaba mis pulmones mientras releía aquel mensaje una y otra vez. ¿Carlos del trabajo? Elena nunca había mencionado a ningún Carlos. En sus 8 años como profesora, conocía a todos sus compañeros, o al menos eso creía. Con manos temblorosas desbloqueé su teléfono. Conocía su contraseña. Siempre había sido la fecha de nuestro primer beso. Una amarga ironía. Los mensajes se desplegaron ante mis ojos como puñaladas. Encontrémonos en el café de siempre. No puedo dejar de pensar en ti. Estos momentos robados son lo único que me mantiene vivo. 3 meses. La conversación se extendía por 3 meses completos. Fotos, palabras de amor, planes. Mientras yo trabajaba hasta tarde para construirnos un futuro, ella construía uno paralelo con otro hombre. Dejé el teléfono exactamente donde estaba y me senté en el salón, con las luces apagadas, esperando. Mi mente era un torbellino de recuerdos. Las noches que llegaba tarde con excusas de reuniones de departamento, los fines de semana que pasaba preparando clases, su repentino interés por cambiar su imagen. Todo cobraba un nuevo y doloroso sentido. A las 7 escuché sus llaves en la puerta. Elena entró tarareando una canción que no reconocí. Llevaba un vestido que nunca le había visto, el pelo recogido en un moño despeinado que le daba un aire juvenil, casi adolescente. ¿Javi? Su voz sonaba sorprendida al verme sentado en la penumbra. ¿Qué haces a oscuras? ¿Ha pasado algo? Me miró con esos ojos marrones que una vez creí que solo brillaban para mí. Ahora veía algo más en ellos. Culpa quizás o tal vez solo el reflejo de mi propio dolor. ¿Quién es Carlos? Pregunté con una calma que no sabía que podía poseer. El color abandonó su rostro. Se quedó inmóvil en el umbral, como un ciervo deslumbrado por los faros de un coche. Un compañero, respondió finalmente con voz apenas audible. ¿Por qué lo preguntas? Un compañero con el que pasas las tardes cuando deberías estar dando clases. Un compañero al que le envías mensajes que nunca me has escrito a mí. Elena dejó caer su bolso. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero no sentí nada. Ni compasión, ni rabia. Solo un vacío inmenso que parecía tragarse todo lo que una vez fuimos. Javi, ¿puedo explicarlo? Comenzó, acercándose como si quisiera tocarme. No, la detuve con un gesto. No quiero explicaciones ahora. Necesito pensar. Esa noche dormí en el sofá. O más bien, pasé horas mirando al techo mientras escuchaba sus sollozos ahogados en la habitación. Por la mañana, cuando me levanté, ella ya se había ido. Una nota sobre la mesa decía: «Lo siento. Necesito tiempo. Te quiero, a pesar de todo. A pesar de todo». Como si amar a otra persona fuera solo un detalle menor en nuestra historia.
Los días siguientes fueron un borrón de emociones contradictorias. Elena volvía tarde, apenas hablábamos. Dormíamos en la misma cama pero separados por un abismo de silencio. Yo fingía trabajar mientras investigaba quién era Carlos. Lo encontré en las redes sociales. Carlos Herrera, profesor de educación física, recién llegado al instituto de Elena. Un hombre 10 años menor que yo, con el cuerpo trabajado de quien pasa horas en el gimnasio y la sonrisa confiada de quien siempre consigue lo que quiere. Mi primer impulso fue confrontarlo, gritarle, quizás incluso algo peor. Pero mientras observaba sus fotos, una idea comenzó a formarse en mi mente. La violencia solo me convertiría en un hombre que no quería ser. La confrontación directa solo empujaría a Elena más hacia él. Necesitaba algo diferente, algo que les hiciera ver las consecuencias reales de sus actos. Mientras tanto, mi vida seguía. El estudio, los proyectos, las reuniones. Nadie sabía que por dentro me estaba desmoronando. Ni siquiera mi mejor amigo, Miguel, con quien compartía casi todo. Pero una tarde, cuando el peso se hizo insoportable, lo llamé. «Necesito que vengas», le dije simplemente. Miguel llegó en menos de una hora con una botella de whisky y la disposición de escuchar sin juzgar. Le conté todo mientras la noche caía sobre Valencia. Cuando terminé, en vez de ofrecerme consejos vacíos o indignarse conmigo, me hizo una pregunta que cambiaría todo. «¿Qué quieres realmente, Javi? ¿Venganza o justicia?» Esa noche, mientras el whisky nublaba mis sentidos pero aclaraba mis pensamientos, comencé a trazar un plan. No sería una venganza nacida del odio, sino una lección nacida del dolor. Elena tendría que enfrentar lo que había hecho, pero no de la forma que ella esperaba. A la mañana siguiente me levanté con una extraña sensación de paz. Por primera vez en semanas, sabía exactamente lo que iba a hacer. El primer paso de mi plan comenzó con una investigación meticulosa. No era algo de lo que me sintiera orgulloso, pero necesitaba saber la verdad completa antes de actuar. Durante 2 semanas, mientras fingía que intentaba salvar nuestro matrimonio, observé cada detalle. Las horas en que Elena salía, los lugares que frecuentaba, las excusas que inventaba. Descubrí que los martes y jueves, supuestamente tenía reuniones de departamento que se extendían hasta la noche. Los viernes solía quedarse preparando material didáctico hasta tarde. Mentiras elaboradas con tanto cuidado que me pregunté cuánto tiempo habría ensayado cada una frente al espejo. Un jueves de noviembre decidí seguirla. Me sentí como un personaje de una mala película de espías, esperando en mi coche a una distancia prudente del instituto. La vi salir cuando todos los demás profesores ya se habían marchado. No tomó dirección a casa, sino que caminó unas cuadras hasta llegar a un pequeño hotel cerca del centro, El Mirador. No era lujoso, pero tampoco el tipo de lugar que levantaría sospechas. El tipo de establecimiento donde nadie hace preguntas. 15 minutos después, llegó él. Carlos Herrera, con su bolsa deportiva al hombro como si fuera a un entrenamiento cualquiera. Lo vi saludar al recepcionista con familiaridad. Claramente no era su primera visita. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. Una cosa era sospechar, incluso saber teóricamente que me engañaba, y otra muy distinta era presenciarlo. Sentí náuseas. Quise irrumpir en aquel hotel, confrontarlos, gritar hasta que mi garganta se desgarrara. Pero me contuve. El plan requería paciencia. Volví a casa y preparé una cena elaborada. Cuando Elena llegó, pasadas las 9, tenía la mesa puesta con velas, su vino favorito y un guiso que sabía que adoraba. ¿Y esto?, preguntó sorprendida, dejando su bolso en el sofá. Pensé que podíamos tener una noche especial. Respondí con una sonrisa que esperaba no delatara el tumulto en mi interior. Hace tiempo que no cenamos juntos como antes. Sus ojos mostraron un destello de culpa, pero se recuperó rápidamente. «Qué detalle, Javi. Déjame darme una ducha rápida y cenamos». Mientras se duchaba, revisé su bolso. Encontré un paquete de preservativos casi vacío y un recibo del hotel de esa misma tarde. Lo fotografié todo con mi móvil y lo dejé exactamente como estaba. Cenamos en un ambiente extrañamente cordial. Hablamos de temas superficiales, el trabajo, una película reciente,
Planes para Navidad que probablemente nunca se realizarían. Cualquiera que nos viera pensaría que éramos un matrimonio normal, recuperándose quizás de una mala racha. Solo yo sabía que cada palabra que intercambiábamos estaba cargada de mentiras. ¿Cómo va el proyecto del museo?, me preguntó mientras servía más vino. Bien. El cliente finalmente aprobó los planos finales, respondí. De hecho, me han invitado a la gala de inauguración el próximo mes. Pensé que podríamos ir juntos. Sus ojos evitaron los míos por un segundo. Claro, me encantaría. Otra mentira para la colección. Sabía perfectamente que tenía planes con él para esas fechas. Lo había leído en sus mensajes. Esa noche, cuando nos acostamos, Elena intentó acercarse. Quizás se sentía culpable, o tal vez simplemente quería mantener las apariencias. La dejé besarme, tocarme, intentar reparar con caricias lo que había destrozado con mentiras. Fingí responder a sus avances, pero en mi mente solo veía imágenes de ella con Carlos en aquel hotel. Finalmente, alegué cansancio y me di la vuelta. La sentí tensarse a mi lado, confundida por mi rechazo. Al día siguiente comencé la segunda fase de mi plan. Llamé a mi suegra, doña Carmela, una mujer de principios tradicionales que adoraba a su hija, pero que siempre había valorado la honestidad por encima de todo. «Necesito hablar con usted», le dije. «Es importante, pero preferiría que Elena no lo supiera». Nos encontramos en una cafetería alejada de nuestros barrios habituales. Doña Carmela llegó puntual, con ese aire digno que siempre la caracterizaba. Me saludó con un beso y se sentó frente a mí, la preocupación evidente en sus ojos. «¿Qué sucede, Javier? Me tienes preocupada». No fue fácil. Las palabras se atascaban en mi garganta mientras intentaba explicarle la situación sin sonar como un marido despechado. Le mostré las pruebas, los mensajes, las fotos del recibo del hotel, los horarios que no coincidían. Con cada evidencia su rostro iba transformándose. Primero incredulidad, luego dolor, y finalmente una determinación que reconocí, porque era la misma que veía en Elena cuando tomaba una decisión irrevocable. «Siempre has sido un buen hombre, Javier», dijo finalmente tomando mis manos entre las suyas. «Un buen marido y un buen yerno. No mereces esto. No quiero destruir su relación con Elena», le aclaré. «Solo pensé que debía saberlo antes de que todo explote». Doña Carmela asintió lentamente. «Mi hija ha cometido un grave error. Pero no te preocupes, yo me encargaré de que entienda la magnitud de lo que ha hecho». La tercera fase de mi plan involucró a mi amigo Miguel, que trabajaba en una agencia de publicidad. Le pedí un favor especial. Necesitaba reservar un espacio publicitario en el periódico local, no para denunciar públicamente a Elena, como él temió al principio, sino para algo más sutil. «Quiero publicar un anuncio agradeciéndole por los años compartidos», le expliqué. «Algo que parezca una despedida elegante». Miguel me miró como si hubiera perdido la cabeza. «¿Estás seguro de esto?» «Completamente», respondí. «No quiero humillarla públicamente. Solo quiero que ella, su amante, y cualquiera que nos conozca entiendan que sé lo que está pasando y que estoy tomando el control de la situación con dignidad». El anuncio apareció el domingo siguiente en la sección de Sociedad. Javier Mendoza agradece a Elena Torres por 8 años de matrimonio. Los caminos se separan, pero el respeto permanece. Le deseo felicidad en su nueva vida. Acompañaba el texto una foto nuestra de tiempos más felices. Elena entró como un huracán en el estudio donde yo trabajaba en casa. «¿Qué significa esto?», gritó, arrojando el periódico sobre mi mesa. «¿Cómo te atreves a hacer algo así sin hablar conmigo?». La miré con calma, como si estuviera observando a una extraña. Pensé que era apropiado, considerando las circunstancias. «¿Qué circunstancias? ¿De qué hablas?». «De ti y Carlos Herrera. Del Hotel El Mirador. De las mentiras que has estado contando durante meses». Su rostro palideció. Por un momento pareció que iba a negarlo todo, pero entonces algo cambió en su expresión. Se dejó caer en la silla frente a mí. «¿Cómo lo supiste?». «Eso ya no importa», respondí. «Lo que importa es que lo sé. Y ahora lo sabe tu madre, y pronto lo sabrá todo el mundo». Esa misma tarde recibí una llamada de doña Carmela.
Elena había ido a verla, destrozada. Le había confesado todo entre lágrimas buscando consuelo. En lugar de eso, encontró la decepción de una madre que la había criado con valores que había decidido ignorar. Le dije que tendría que afrontar las consecuencias de sus actos. Me explicó mi suegra, que no esperara que yo la apoyara en esto. El lunes siguiente, en mi oficina, recibí una visita inesperada. Carlos Herrera, el amante de mi esposa, estaba de pie frente a mi escritorio, incómodo y visiblemente nervioso. «Vengo a disculparme», dijo sin rodeos. Lo que hicimos, estuvo mal». Lo observé en silencio, notando cómo se retorcía bajo mi mirada. «¿Elena te envió?» «No», respondió. «Ella no sabe que estoy aquí. Es que el anuncio en el periódico, todos en el instituto lo vieron. Y luego su madre apareció durante mi clase. Casi sonreí al imaginar a doña Carmela irrumpiendo en su clase de educación física con toda su dignidad ofendida. ¿Y qué esperas que haga con tus disculpas?» Carlos tragó saliva. «Nada. Solo quería que supieras que he terminado la relación con Elena. Fue un error desde el principio. Yo no sabía. Bueno, ella me dijo que ustedes estaban prácticamente separados. Puedes retirarte». Lo corté. «Tus disculpas llegan tarde». Cuando salió de mi oficina, sentí una extraña mezcla de emociones. No había gritado, no había golpeado paredes, no había recurrido a amenazas. Y sin embargo, había conseguido algo que muchos hombres en mi situación no logran: que tanto el amante como la infiel reconocieran su error y afrontaran las consecuencias de sus actos. Con el paso de las semanas, nuestra casa se convirtió en un campo minado de silencios incómodos y conversaciones a medias. Elena intentaba acercarse, ora con lágrimas, ora con promesas de cambio que sonaban huecas en el vacío que había creado entre nosotros. Yo me limitaba a mantener una cortesía distante, como quien trata con un conocido al que no tiene interés en frecuentar. Una tarde de diciembre, mientras revisaba el correo, encontré una invitación que habíamos recibido meses atrás: la fiesta de Nochevieja que organizaban cada año los Martínez, una pareja amiga desde la universidad. En circunstancias normales, habríamos asistido juntos como siempre, pero nada era normal ahora. La dejé sobre la mesa del comedor, visible como una pregunta silenciosa. Esa noche, durante la cena, esos rituales que manteníamos por inercia, Elena la vio. «¿Iremos?», preguntó con un tono que mezclaba esperanza y temor. La miré largamente antes de responder. En sus ojos vi el deseo de una oportunidad, de un gesto que indicara que había un camino de regreso. «Yo iré», respondí finalmente. «Tú puedes hacer lo que consideres mejor». No añadí más. No dije que no la quería allí, ni que me daba igual lo que decidiera. La ambigüedad de mi respuesta era parte del plan. Quería que sintiera la incertidumbre, ese mismo limbo en el que ella me había dejado durante meses. Elena asintió lentamente, como procesando mis palabras y lo que implicaban. «Entiendo», murmuró. Creo que no debería ir». «Como prefieras», respondí, volviendo a mi plato con fingida indiferencia. Pero lo cierto es que su decisión era exactamente lo que esperaba, lo que necesitaba para la fase final de mi plan. Los días previos a Nochevieja pasaron en una extraña calma. Elena parecía resignada, apagada. La vi llorar algunas noches cuando creía que yo dormía. Parte de mí quería consolarla, decirle que todo podría arreglarse si realmente lo intentábamos. Pero otra parte, la que había visto las fotos, leído los mensajes y sentido la traición en carne propia, se mantenía firme. Paralelamente comencé a prepararme para la fiesta con un cuidado que no había puesto en mi apariencia en años. Compré un traje nuevo, más moderno y ajustado que los que solía usar. Visité una peluquería de renombre y dejé que el estilista hiciera maravillas con mi cabello, que siempre había llevado de forma conservadora. Incluso pasé horas en el gimnasio, no para competir con el físico de Carlos, sino para sentirme mejor conmigo mismo. Elena notó estos cambios con una mezcla de sorpresa y algo que parecía celos. «Te ves diferente», comentó una noche, mientras yo me probaba el traje nuevo frente al espejo del dormitorio. «Gracias»,
respondí simplemente. Quería un cambio. La noche de la fiesta llegó. Me vestí con calma, disfrutando del ritual. El traje negro, la camisa blanca impecable, el reloj de plata que había sido un regalo de mi padre. Cuando estaba listo, entré en la sala donde Elena veía distraídamente la televisión. Se quedó sin aliento al verme. Por un instante, vi en sus ojos ese brillo que solía tener cuando nos conocimos, esa mezcla de admiración y deseo que había desaparecido con los años. Estás guapísimo, dijo con voz entrecortada. Gracias, respondí, y añadí con una sonrisa enigmática. No me esperes despierta. La dejé allí, sentada en el sofá, con la incertidumbre dibujada en el rostro. Era cruel quizás jugar con sus emociones de esta manera, pero no más cruel que las mentiras que ella había tejido durante meses. La casa de los Martínez resplandecía con luces navideñas cuando llegué. Alberto, el anfitrión, me recibió con un abrazo caluroso. Javier, qué alegría verte. ¿Y Elena? No ha podido venir, respondí con naturalidad. Manda saludos. Alberto asintió sin hacer más preguntas, aunque noté su curiosidad. El anuncio en el periódico había generado rumores, pero nadie se atrevía a preguntar directamente. La fiesta estaba en pleno apogeo. Música, risas, conversaciones animadas. Reconocí muchas caras familiares, antiguos compañeros de universidad, amigos del barrio, colegas de profesión, y algunas nuevas, entre ellas, la de Lucía Montero. Lucía era la prima de Ana, la esposa de Alberto. Acababa de regresar a Valencia después de años trabajando en Barcelona como restauradora de arte. No era convencionalmente hermosa, pero tenía ese tipo de belleza que se revela lentamente. Ojos inteligentes, sonrisa genuina, gestos elegantes que hablaban de una seguridad interior que encontré inmediatamente atractiva. Ana nos presentó con esa transparente intención de hacer de Celestina que tienen los amigos cuando saben que estás pasando por un mal momento. Lucía, este es Javier, el arquitecto del que te hablé. Javier, mi prima Lucía, que acaba de mudarse al barrio. Nos dimos 2 besos, como dicta la costumbre, pero hubo algo en el contacto, en la forma en que sus ojos se detuvieron en los míos un segundo más de lo necesario, que me hizo sentir algo que creía olvidado. La conversación fluyó con una facilidad sorprendente. Hablamos de arquitectura, de arte, de viajes, de libros. Descubrimos que compartíamos una pasión por García Márquez y una aversión por las películas de superhéroes. Reímos, debatimos, intercambiamos anécdotas. Por momentos, olvidé por completo el motivo que me había llevado allí esa noche. Cuando sonaron las campanadas que anunciaban el año nuevo, entre abrazos y felicitaciones, Lucía y yo nos encontramos uno frente al otro. «Feliz año, Javier», dijo, con una sonrisa que iluminaba sus ojos. «Feliz año, Lucía», respondí, y sin pensarlo demasiado añadí. «¿Te gustaría tomar un café algún día?» Su sonrisa se amplió. «Me encantaría». El resto de la noche transcurrió en esa agradable nebulosa que se forma cuando conoces a alguien que parece sintonizar con tu frecuencia. Intercambiamos números, prometimos llamarnos, y cuando la fiesta comenzó a disolverse, me ofrecí a acompañarla a casa. «Vivo a solo unas calles», dijo. «Un paseo me vendría bien». Caminamos bajo el cielo estrellado de Valencia, nuestras respiraciones formando pequeñas nubes en el aire frío. La ciudad parecía diferente esa noche, como si cada calle, cada edificio estuviera cargado de nuevas posibilidades. Al llegar a su portal, nos despedimos con la promesa de vernos pronto. No hubo beso, ni siquiera un abrazo demasiado prolongado. Solo la certeza compartida de que algo estaba comenzando. Regresé a casa pasadas las 4 de la mañana. Para mi sorpresa, Elena estaba despierta, sentada en el sofá en penumbra. Cuando encendí la luz, vi que había estado llorando. «¿Dónde estabas?», preguntó con voz ronca. «En la fiesta de los Martínez, como te dije». Hasta las 4, no era una pregunta sino una acusación velada. La ironía de la situación no se me escapó. Ella, que había mentido durante meses, ahora me cuestionaba por llegar tarde una noche. «Conocí a alguien», dije simplemente, sin entrar en detalles.
alguien interesante. El impacto de mis palabras fue visible en su rostro. Una cosa era sospechar, otra muy distinta era confirmarlo. Abrió la boca para decir algo, pero la cerró de nuevo como si hubiera entendido que no tenía derecho a reclamar nada. «Creo que deberíamos hablar», dijo finalmente. «Sobre nosotros, sobre lo que va a pasar ahora». «Mañana», respondí dirigiéndome al dormitorio. «Ahora necesito descansar». Esa noche dormí con una tranquilidad que no había experimentado en meses. No porque hubiera conocido a Lucía, aunque su recuerdo me provocaba una agradable calidez en el pecho, sino porque finalmente había recuperado algo que creía perdido: el control sobre mi vida, mi dignidad, mi capacidad para mirar hacia adelante sin que el dolor del pasado me paralizara. A la mañana siguiente, Elena y yo tuvimos la conversación más honesta en mucho tiempo. Le dije que sabía más de lo que ella imaginaba, que había seguido cada uno de sus pasos, que conocía cada una de sus mentiras. Le expliqué mi plan, cómo había decidido no confrontarla directamente sino dejar que las consecuencias de sus actos se manifestaran por sí solas. ¿Todo fue una venganza?, preguntó entre incrédula y dolida. ¿El anuncio, tu madre, todo? No lo veo como venganza, respondí. Lo veo como justicia poética. Quisiste vivir una doble vida, y ahora todos conocen la verdad. Quisiste la emoción de lo prohibido, y ahora enfrentas la soledad de lo perdido. Guardó silencio durante largo rato. Cuando habló de nuevo, su voz sonaba diferente, más madura, como si finalmente hubiera comprendido la magnitud de lo sucedido. «Nunca pensé que reaccionarías así», admitió. «Esperaba gritos, insultos, amenazas. Pero esto ha sido mucho peor. Me has hecho ver lo que realmente he perdido». Esa era la idea. Esa misma tarde Elena comenzó a empacar sus cosas. Decidimos que lo mejor era que se mudara temporalmente con su hermana mientras resolvíamos los aspectos prácticos de nuestra separación. No hubo más lágrimas, ni recriminaciones, solo la calma resignada de quien acepta las consecuencias de sus decisiones. Cuando se marchó, me quedé solo en el apartamento que habíamos compartido durante 8 años. Debería haberme sentido vacío, desolado, pero en lugar de eso, experimenté una extraña sensación de ligereza, como si me hubiera quitado un peso que había estado cargando sin darme cuenta. Esa noche, mientras reorganizaba el espacio que ahora era solo mío, sonó mi teléfono. Era Lucía. «¿Demasiado pronto para ese café?», preguntó con una sonrisa en la voz. Miré a mi alrededor, a las paredes que habían sido testigos de mi matrimonio, de mi dolor, de mi transformación. Luego miré hacia la ventana, donde la ciudad se extendía bajo un cielo que comenzaba a llenarse de estrellas. «En absoluto», respondí. «De hecho, creo que es el momento perfecto». Los primeros días de enero trajeron consigo un frío inusual para Valencia. Las calles se volvieron más silenciosas, como si la ciudad entera estuviera hibernando. Yo, sin embargo, sentía un extraño despertar. El apartamento, ahora libre de las pertenencias de Elena, parecía más amplio, más luminoso. Había reorganizado los muebles, cambiado algunos cuadros, comprado plantas nuevas. Pequeños actos de apropiación que marcaban el inicio de una etapa. El café con Lucía se convirtió en una cena. La cena, en un paseo por el jardín del Turia. El paseo, en visitas a exposiciones, cines y largas conversaciones que se extendían hasta la madrugada. No había prisa ni expectativas. Era como redescubrir el placer de conocer a alguien sin la pesada carga de las comparaciones, sin el fantasma de la traición acechando en cada palabra no dicha. «¿Qué te pasó realmente?», me preguntó una noche, mientras compartíamos una botella de vino en un pequeño bar del Carmen. «Hay algo en tu mirada, Javier, como una cicatriz que aún está sanando». La observé en silencio. Había algo en Lucía que invitaba a la honestidad. Quizás era la forma en que escuchaba, completamente presente sin preparar respuestas mientras el otro hablaba. «Mi matrimonio terminó», respondí finalmente. «Mi esposa me engañó durante meses con un compañero de trabajo. No entré en detalles, no mencioné el plan de venganza ni el doloroso proceso de descubrimiento.
Solo compartí lo esencial: la traición, el dolor, la decisión de seguir adelante. Lucía no ofreció los típicos consuelos vacíos ni criticó a Elena. Simplemente asintió, tomó mi mano sobre la mesa y dijo: «Gracias por confiar en mí». Esa noche, mientras caminábamos de regreso, hubo un momento en que nuestras manos se rozaron. Fue un contacto fugaz, casi accidental, pero que despertó en mí una corriente eléctrica que creía olvidada. Nos detuvimos frente a su portal, como ya era costumbre, pero esta vez fue diferente. Nos miramos en silencio, el vaho de nuestras respiraciones mezclándose en el aire frío, y supe que ambos estábamos pensando lo mismo. Fue ella quien dio el paso. Se acercó lentamente, dándome tiempo para retroceder si así lo quería. No lo hice. Sus labios encontraron los míos en un beso suave, tentativo, que poco a poco fue ganando intensidad. Sentí sus manos en mi nuca, las mías en su cintura, y por un instante el mundo entero se redujo a ese contacto. Cuando nos separamos, vi en sus ojos un brillo que reflejaba mi propia emoción. «Buenas noches, Javier», susurró, con una sonrisa que prometía mucho más. «Buenas noches, Lucía». Regresé a casa flotando, con una sensación que había olvidado: la anticipación, esa dulce impaciencia por volver a ver a alguien, por continuar una historia apenas comenzada. A la mañana siguiente, mientras desayunaba, recibí un mensaje de Elena. Era la primera vez que se comunicaba desde que se había mudado. «Necesito recoger algunas cosas que olvidé. ¿Estarás en casa esta tarde?». Le respondí que sí, estableciendo una hora concreta. No sentí la punzada de dolor que habría esperado hace unas semanas. Solo una vaga curiosidad por verla de nuevo, ahora desde la distancia que da el tiempo y la claridad. Llegó puntual, como siempre. Al abrir la puerta, me sorprendió verla tan cambiada. Había cortado su largo cabello negro. Ahora llevaba un estilo más corto que enmarcaba sus facciones de manera diferente. Vestía con una sencillez que contrastaba con su anterior atención a la moda. Pero lo que más me impactó fue su mirada, más madura, más centrada, sin rastro de la inquietud constante que solía habitar en ella. «Gracias por recibirme», dijo, entrando con cierta cautela, como quien visita un lugar que le fue familiar, pero ya no le pertenece. «No te quitaré mucho tiempo». Le indiqué las cajas donde había guardado algunas de sus pertenencias que había encontrado después de su partida. Mientras las revisaba, noté cómo observaba los cambios en el apartamento. «Has redecorado», comentó. «Se ve bien. Más, tú. Era necesario», respondí simplemente. Hubo un silencio incómodo, lleno de conversaciones pendientes que quizás nunca tendríamos. Finalmente ella lo rompió. «He empezado terapia», dijo, sin mirarme directamente. «Estoy tratando de entender por qué hice lo que hice. No para justificarme, sino para no repetirlo». No supe qué responder. Parte de mí quería saber, comprender qué había fallado entre nosotros. Otra parte prefería dejar el pasado sellado, sin hurgar en heridas que comenzaban a cicatrizar. «Me alegro por ti», dije finalmente. «Javier». Su voz sonaba firme pero con un matiz de vulnerabilidad. «Sé que probablemente no signifique nada ahora, pero necesito decirlo. Lo siento. Realmente lo siento. No solo por la infidelidad, sino por cómo manejé todo después. Por no tener el valor de enfrentar las consecuencias de mis actos». La observé detenidamente. En sus ojos vi un arrepentimiento genuino, pero también algo más. Una determinación nueva, como si hubiera encontrado una fuerza interior que antes no poseía. «Te creo», respondí. «Y te agradezco que lo digas». No ofrecí perdón ni reconciliación. Ambos sabíamos que algunas puertas, una vez cerradas, no deben reabrirse. Pero sentí que algo se aflojaba dentro de mí, un nudo de resentimiento que había estado llevando sin darme cuenta. «He oído que te han ofrecido un proyecto importante», comentó, cambiando de tema mientras terminaba de recoger sus cosas. «El Centro Cultural en Alicante. Felicidades». «Gracias. Será un desafío, pero estoy emocionado. Siempre supe que lo lograrías», dijo con una sonrisa triste.
Siempre tuviste ese talento, esa visión que los demás no veían. Hubo una extraña intimidad en ese momento, no la de los amantes, sino la de dos personas que habían compartido un tramo significativo de vida y ahora se despedían como extraños cordiales. Cuando se marchó, llevándose las últimas huellas físicas de nuestra historia juntos, me quedé contemplando la puerta cerrada. No sentí dolor ni nostalgia, solo una extraña sensación de cierre, como quien termina un capítulo importante de un libro y pasa la página con la curiosidad de lo que vendrá. Esa noche, Lucía y yo cenamos en mi apartamento. Había cocinado paella, siguiendo la receta de mi abuela valenciana. Mientras preparaba la mesa, me sorprendí tarareando una canción. Un pequeño gesto, insignificante para cualquier observador, pero que para mí representaba un retorno a la alegría cotidiana que había perdido. «Huele maravilloso», dijo Lucía al entrar, besándome brevemente antes de dejar una botella de vino sobre la encimera. «¿Puedo ayudar en algo?». La observé moverse por mi cocina con esa naturalidad propia de quien se siente cómodo en un espacio, y pensé en lo diferente que era de Elena. No en el sentido comparativo que busca superioridades, sino en la forma en que su presencia ocupaba el lugar, sin exigencias, sin ansiedades ocultas, simplemente siendo. Durante la cena hablamos de su trabajo. Lucía me contó sobre un proyecto de restauración que le habían encargado. Un retablo del siglo XVII, dañado por la humedad en una pequeña iglesia de la provincia. Lo fascinante de la restauración, explicó con ese entusiasmo que iluminaba su rostro cuando hablaba de su profesión, es que no se trata solo de reparar, sino de comprender. Cada trazo, cada técnica, cada decisión del artista original, es como entablar una conversación a través de los siglos. Suena parecido a lo que siento con ciertos edificios antiguos, comenté. Esa sensación de diálogo con arquitectos que ya no están, pero cuyas ideas siguen vivas en cada piedra, en cada curva. Lucía sonrió, reconociendo la conexión. Quizás por eso nos entendemos tan bien, dijo. Ambos trabajamos con la memoria, con lo que permanece. Después de la cena, sentados en el sofá con las copas de vino casi vacías, le conté sobre la visita de Elena. No ocultó nada, ni la conversación, ni mis sentimientos al respecto. «¿Y cómo te sientes ahora?», preguntó, recostando su cabeza en mi hombro. «En paz», respondí, sorprendido de la verdad en esas palabras, como si hubiera cerrado un círculo. «El perdón no es para el otro», dijo Lucía suavemente. «Es un regalo que te haces a ti mismo». La miré, maravillado por su sabiduría simple pero profunda. En ese momento supe que estaba comenzando a enamorarme de ella, no con la urgencia desesperada de la juventud, ni con las expectativas estructuradas de la mediana edad, sino con la tranquila certeza de quien ha aprendido a valorar la autenticidad por encima de todo. Esa noche, por primera vez, Lucía se quedó a dormir. No hubo prisa ni ansiedad, solo el suave descubrimiento mutuo de dos personas que han vivido lo suficiente para saber lo que quieren. Entre sábanas blancas, nuestros cuerpos encontraron un lenguaje común, una forma de comunicación más antigua que las palabras. Mientras la observaba dormir en la penumbra, su perfil recortado contra la tenue luz que se filtraba por la ventana, sentí una gratitud inmensa. No solo por ella, por su presencia en mi vida, sino por todo el camino recorrido, por el dolor que me había transformado, por la traición que me había liberado, por la venganza que, paradójicamente, me había enseñado el valor del perdón. Afuera, Valencia dormía bajo un cielo de invierno. En unas horas amanecería y comenzaría un nuevo día, uno más en esta vida reinventada que ahora era la mía. La primavera llegó a Valencia con una explosión de color y vida. Los naranjos en flor perfumaban las calles, y las terrazas se llenaban de gente ansiosa por sentir el sol después del invierno. Mi relación con Lucía florecía a la par que la ciudad, sin prisas ni presiones. Íbamos construyendo algo que se sentía sólido, honesto, completamente distinto a lo que había conocido antes. El proyecto del Centro Cultural en Alicante absorbía gran parte de mi tiempo. Era el encargo más importante que había recibido mi estudio hasta entonces.
Un edificio sostenible, integrado en el paisaje urbano pero con personalidad propia. Trabajaba en él con una energía renovada, como si cada línea que trazaba, cada problema que resolvía, fuera una afirmación de mi capacidad para reconstruir, para crear belleza a partir del caos. Una tarde de abril, mientras revisaba unos planos en mi oficina, Miguel entró con expresión preocupada. «Javier, hay algo que deberías saber», dijo, sentándose frente a mí. «He oído rumores en el gremio. Parece que Carlos Herrera está hablando de ti». Levanté la vista de los planos, sorprendido. Hacía meses que no pensaba en el amante de Elena. ¿Qué clase de rumores? Está diciendo que manipulaste a Elena, que la acosaste después de la separación, que todo ese asunto del anuncio en el periódico fue una forma de humillarla públicamente. Sentí una oleada de indignación. Eso es completamente falso. Ni siquiera he hablado con ella desde que vino a recoger sus cosas. Miguel asintió. Lo sé. Todos los que te conocen lo saben. Pero está creando una narrativa donde él es una especie de protector y tú el villano de la historia. Me recosté en la silla, procesando la información. Parte de mí quería ignorarlo, dejar que los rumores murieran por sí solos. Pero otra parte, quizás la misma que había diseñado aquella elaborada venganza meses atrás, se resistía a quedar como el culpable en una historia donde había sido la víctima. ¿Dónde está diciendo estas cosas? Principalmente en círculos profesionales. Parece que ha conseguido trabajo como entrenador personal en un gimnasio al que van varios arquitectos importantes. Ya sabes cómo son estas cosas. Las conversaciones durante el ejercicio. Asentí lentamente. Valencia, a pesar de su tamaño, seguía siendo un lugar donde los círculos profesionales se entrecruzaban constantemente. Un rumor así podía afectar mi reputación, incluso mi trabajo. Gracias por avisarme, Miguel. Pensaré qué hacer al respecto. Esa noche, mientras cenaba con Lucía en su apartamento, le conté lo sucedido. Ella me escuchó atentamente, con esa capacidad suya para comprender sin juzgar. «¿Qué piensas hacer?», preguntó cuando terminé de hablar. «No lo sé. Parte de mí quiere ignorarlo, seguir adelante. Pero otra parte quiere enfrentarlo», completó ella. «Es natural, Javier. Nadie quiere que distorsionen su historia». Reflexioné sobre sus palabras. Mi historia. Durante meses había dejado que otros la contaran. Elena con sus mentiras, luego yo con mi venganza calculada, ahora Carlos con sus rumores maliciosos. Quizás era hora de tomar control de la narrativa de una forma diferente. «Creo que necesito hablar con él», dije finalmente. No para confrontarlo con ira, sino para aclarar las cosas. Para cerrar este capítulo definitivamente. Lucía tomó mi mano sobre la mesa. «Estaré a tu lado, sea cual sea tu decisión». Al día siguiente, averigüé en qué gimnasio trabajaba Carlos. Era uno de esos lugares exclusivos en el centro de la ciudad, frecuentado por profesionales de éxito que buscaban mantenerse en forma entre reuniones y compromisos. Me inscribí como nuevo cliente y reservé una sesión de entrenamiento personal con él. Cuando entré al gimnasio a la hora acordada, lo vi de inmediato. Seguía siendo el mismo hombre atractivo y atlético que había visto en fotos, pero ahora notaba algo más. Una inseguridad subyacente, un cierto nerviosismo en sus movimientos que contrastaba con su apariencia confiada. Se quedó paralizado al verme acercarme. La recepcionista le indicó que yo era su nuevo cliente, y pude ver el pánico momentáneo en sus ojos. «¿Qué haces aquí?», murmuró cuando estuve lo suficientemente cerca. «Vengo a entrenar», respondí con calma, «y a tener una conversación contigo». Durante la siguiente hora, mientras me guiaba a través de diversos ejercicios, mantuvimos una conversación tensa, entrecortada por las instrucciones técnicas que debía darme como entrenador. «He oído que estás hablando de mí», dije mientras hacía series de press de banca, contando historias que no son ciertas. «No sé de qué hablas», respondió, pero su mirada esquiva lo delataba. «Sabes perfectamente de qué hablo, Carlos. Estás diciendo que acosé a Elena, que intenté humillarla. Ambos sabemos que eso no es cierto». Hubo un silencio tenso mientras cambiábamos de estación. Otros clientes nos observaban ocasionalmente,
ajenos al drama que se desarrollaba en medio de sus rutinas de ejercicio. Ella está destrozada, dijo finalmente, en voz baja. Perdió su trabajo en el instituto, porque los padres se quejaron cuando se enteraron del escándalo. Su madre apenas le habla. Yo solo intento protegerla. Lo miré directamente, dejando las pesas a un lado. ¿Protegerla inventando mentiras sobre mí? Elena tomó sus decisiones, Carlos. Tú también. Ambos decidieron engañarme, mantener una relación a mis espaldas durante meses. Yo solo expuse la verdad, de la peor manera posible, replicó con un destello de ira. Ese anuncio en el periódico, involucrar a su madre, fue calculado para hacerle el mayor daño posible. Tienes razón, admití sorprendiéndolo. Fue calculado. Fue mi forma de recuperar algo de control cuando sentía que lo había perdido todo. No estoy orgulloso de cada detalle, pero tampoco me arrepiento. La diferencia es que yo nunca mentí. Todo lo que hice estuvo basado en la verdad, por dolorosa que fuera. Carlos me observó con una mezcla de confusión y algo que parecía respeto reluctante. ¿Qué quieres de mí?, preguntó finalmente. Quiero que dejes de hablar de mí, que dejes de distorsionar lo que pasó. No por Elena, ni por ti, por mí, porque he seguido adelante con mi vida y no necesito fantasmas del pasado acechándome. Se quedó en silencio, considerando mis palabras. Finalmente asintió levemente. De acuerdo, no más historias. Gracias. El resto de la sesión transcurrió en un silencio profesional. Cuando terminamos, mientras me secaba el sudor con una toalla, Carlos se acercó nuevamente. Para que lo sepas, Elena y yo ya no estamos juntos, dijo en voz baja. Terminó todo poco después de que su madre me confrontara en el instituto. Dijo que necesitaba tiempo para reconstruirse. No supe qué responder. No sentía alegría por su ruptura, ni satisfacción por saber que la venganza había tenido consecuencias más allá de lo imaginado. Solo una vaga tristeza por todo el dolor causado y sufrido. Espero que ambos encuentren lo que buscan, dije finalmente. Salí del gimnasio con una extraña sensación de ligereza. La confrontación no había sido el enfrentamiento agresivo que quizás esperaba, sino un intercambio honesto entre dos hombres que habían quedado atrapados en una situación dolorosa para todos. Esa tarde, mientras caminaba por el jardín del Turia, recibí una llamada inesperada. Era doña Carmela, la madre de Elena. Javier, hijo, ¿podríamos vernos? Hay algo importante que quiero hablar contigo. Acordamos encontrarnos en una cafetería cercana a su casa. Cuando llegué, la encontré sentada junto a la ventana, con ese aire digno y sereno que siempre la había caracterizado. Me recibió con un abrazo cálido, como si aún fuera parte de su familia. Gracias por venir, dijo mientras nos servían café. Sé que no ha sido fácil para ti todo esto. Para ninguno de nosotros, respondí con sinceridad. Doña Carmela asintió, sus manos arrugadas acariciando la taza como si buscara calor en ella. Elena ha conseguido un puesto de profesora en Barcelona, me informó. Se muda la próxima semana. Quería que lo supieras por mí, no por rumores o casualidades. Sentí una punzada de nostalgia, no por Elena específicamente, sino por todo lo que habíamos compartido, por los sueños que alguna vez tuvimos juntos. Le deseo lo mejor, dije, y lo decía en serio. Un nuevo comienzo puede ser exactamente lo que necesita. Eres un buen hombre, Javier, dijo doña Carmela con los ojos húmedos. Siempre lo has sido. Mi hija cometió el peor error de su vida al perderte. No se trata de ser bueno o malo, respondí suavemente. Se trata de elecciones, de consecuencias. Todos las enfrentamos a nuestra manera. Hablamos durante casi 2 horas, no solo de Elena, sino de la vida, de los cambios, del proceso de sanar heridas antiguas. Doña Carmela me contó sobre su propia juventud, sobre errores cometidos y lecciones aprendidas. Me habló como lo haría una madre a un hijo, con esa mezcla de cariño y sabiduría que trasciende los lazos sanguíneos. Al despedirnos, me abrazó nuevamente. No seas un extraño, Javier, dijo. Siempre serás bienvenido en mi casa. Gracias, doña Carmela. Eso significa mucho para mí. Esa noche,
Mientras Lucía dormía a mi lado, contemplé el techo de mi habitación pensando en los giros inesperados de la vida. Hacía menos de un año, mi mundo se había derrumbado con el descubrimiento de una traición. Había respondido con una venganza calculada que, en retrospectiva, revelaba tanto sobre mi dolor como sobre mi capacidad para planificar en medio del caos emocional. Y ahora, aquí estaba, amando de nuevo, trabajando en proyectos que me apasionaban, reconciliado con un pasado que ya no tenía poder sobre mí. Las confrontaciones de ese día, con Carlos, con doña Carmela, con mis propios fantasmas, me habían mostrado cuánto había avanzado realmente. A mi lado, Lucía se movió ligeramente en sueños. Observé su perfil sereno, la curva suave de su mejilla, la forma en que sus pestañas proyectaban pequeñas sombras. No era perfecta como tampoco lo era yo. Ambos traíamos cicatrices de batallas anteriores. Pero había una honestidad entre nosotros, una comunicación transparente que se sentía como el fundamento más sólido que jamás había experimentado en una relación. Cerré los ojos, dejándome llevar por el sueño. Mañana sería otro día en esta nueva vida que estaba construyendo, ladrillo a ladrillo, decisión a decisión, una vida que, por primera vez en mucho tiempo, me pertenecía completamente. El verano llegó con una ola de calor que abrazaba Valencia como un amante posesivo. En las calles los turistas buscaban sombra y horchata fría, mientras los locales adaptábamos nuestros horarios a los caprichos del sol. Para mí, ese verano marcaba un aniversario silencioso. Un año desde que descubrí la traición de Elena. Un año desde que mi vida había tomado un rumbo completamente diferente. El proyecto del Centro Cultural en Alicante avanzaba a buen ritmo. Habíamos comenzado la construcción en mayo, y cada semana viajaba para supervisar los avances. Era fascinante ver cómo lo que había comenzado como líneas en un papel iba tomando forma, volumen, presencia. Como arquitecto, pocas sensaciones se comparan con ver tu visión materializarse en el espacio real, sentir la textura de los materiales que antes solo existían en tu imaginación. Lucía venía conmigo ocasionalmente. Le gustaba fotografiar el proceso, capturar esos momentos intermedios en que un edificio no es todavía lo que será, pero ha dejado de ser simplemente una idea. Es como tu trabajo y el mío unidos, me dijo una vez mientras enfocaba su cámara hacia una sección de muro recién levantada. Tú creas, yo preservo. Nuestra relación había evolucionado con la naturalidad de algo que está destinado a crecer. No hubo grandes declaraciones ni momentos dramáticos, solo la certeza compartida de que lo que estábamos construyendo valía la pena. Merecía tiempo, cuidado, honestidad. Habíamos comenzado a hablar de vivir juntos, no con urgencia sino como una posibilidad que se iba haciendo más concreta con cada día que pasábamos en compañía del otro. Una tarde de julio, mientras revisaba unos documentos en mi despacho, recibí un correo electrónico que me dejó momentáneamente sin aliento. El remitente, Elena Torres. El asunto, necesito cerrar un ciclo. Permanecí varios minutos con el dedo suspendido sobre el trackpad, debatiéndome entre abrirlo o eliminarlo directamente. Finalmente, la curiosidad pudo más que la cautela. Querido Javier, comenzaba. Te escribo desde Barcelona, donde estoy empezando una nueva vida como probablemente ya sabes. He pasado meses en terapia tratando de entender mis acciones y sus consecuencias. Parte de mi proceso es asumir responsabilidad completa y expresar un arrepentimiento genuino a quienes he dañado. No espero tu perdón, ni pretendo volver a tu vida. Solo quiero que sepas que comprendo el dolor que te causé y que vivo cada día intentando ser mejor persona que la que te traicionó. Si estás dispuesto, me gustaría hablar contigo una última vez cuando visite Valencia el próximo mes. Entenderé perfectamente si prefieres no hacerlo. Con sincero arrepentimiento, Elena. Releí el mensaje varias veces, buscando segundas intenciones, manipulaciones ocultas. No encontré ninguna. Solo las palabras directas de alguien que parecía estar genuinamente trabajando en sí misma. Esa noche le mostré el correo a Lucía. No guardábamos secretos entre nosotros, especialmente no sobre nuestros pasados.
¿Qué piensas hacer?, preguntó después de leerlo. No estoy seguro, admití. Parte de mí dice que ya está todo dicho, que no hay necesidad de remover el pasado, pero otra parte quiere ese cierre, completó ella, con esa forma suya de entender mis pensamientos incluso antes de que los articulara completamente. Es normal, Javi. A veces necesitamos un final explícito para comenzar completamente un nuevo capítulo. La observé con gratitud. Cualquier otra mujer quizás habría sentido celos o inseguridad ante la perspectiva de que su pareja se reuniera con una ex esposa, pero Lucía poseía una seguridad tranquila en nuestra relación, una confianza que no necesitaba pruebas constantes. ¿No te molestaría si decido verla?, sonrió, acariciando mi mejilla con una ternura que aún me asombraba. Te amo, Javier. Confío en ti. Y creo que todos merecemos la oportunidad de pedir perdón, incluso si no podemos obtenerlo. Respondí al correo de Elena al día siguiente, acordando encontrarnos durante su visita a Valencia. Elegí un lugar neutral, un café en el mercado de Colón, lo suficientemente público para evitar intimidades incómodas, pero con el espacio necesario para una conversación privada. Cuando llegó el día, sentí una mezcla extraña de nerviosismo y calma. Llegué temprano y elegí una mesa en la terraza, donde el bullicio de la ciudad servía como telón de fondo. La reconocí inmediatamente cuando se acercaba entre la gente. Había algo diferente en ella, no solo el corte de pelo o la forma de vestir, sino algo más profundo, en su postura, en la forma de moverse. Se sentó frente a mí con una sonrisa tímida, tan diferente de la seguridad que siempre la había caracterizado. Gracias por venir, dijo, y su voz sonaba más grave, como si el año transcurrido hubiera añadido profundidad a su timbre. ¿Cómo estás, Elena?, pregunté genuinamente interesado. Mejor, diferente. Hizo una pausa mientras el camarero nos servía café. Barcelona ha sido un buen cambio. El instituto donde trabajo es pequeño pero con un proyecto educativo interesante. Estoy dando clases de arte a niños con problemas de aprendizaje. Es desafiante pero muy gratificante. Hablamos durante un rato de cosas superficiales, su nuevo trabajo, mi proyecto en Alicante, el calor inusual de ese verano. Era como una danza cuidadosa, ambos evitando el tema principal hasta estar preparados. Finalmente, después de un silencio que se extendió más de lo cómodo, Elena respiró hondo y me miró directamente. Vine a pedirte perdón, Javier. No por obligación ni por quedar bien conmigo misma, sino porque realmente lo siento. Lo que te hice fue imperdonable. La observé, buscando en sus ojos la mujer que había amado durante años, la que me había traicionado, la que había provocado tanto dolor. En su lugar encontré a alguien nuevo, alguien que parecía haber pasado por su propio infierno y haber emergido transformada. ¿Por qué lo hiciste?, pregunté. No con resentimiento, sino con genuina curiosidad. Es la única pregunta que nunca me respondiste. Elena bajó la mirada, sus dedos jugueteando nerviosamente con la cucharilla del café. No hay una respuesta simple, dijo finalmente. Mi terapeuta me ha ayudado a entender que tenía un vacío interior que intentaba llenar con validación externa. Carlos representaba algo nuevo, emocionante, diferente a la rutina en la que sentía que me estaba ahogando. Levantó la vista. Pero nada de eso es excusa. Pude haber hablado contigo, pude haber buscado ayuda, pude haber terminado nuestra relación antes de comenzar otra. Elegí el camino de la mentira porque era más fácil, porque era cobarde. Asentí lentamente. Sus palabras resonaban con una verdad que yo mismo había intuido durante mis noches de insomnio tras el descubrimiento. Tu venganza fue brillante, ¿sabes? Continuó con una sonrisa triste. Dolorosa, pero brillante. Hiciste exactamente lo que más temía, exponer mi mentira a las personas cuya opinión más me importaba, mi madre, mis colegas, nuestros amigos. No me enorgullezco de eso, admití. Estaba herido. Quería que sintieras algo del dolor que yo sentía. Lo conseguiste, pero también me hiciste un favor sin saberlo. Me obligaste a enfrentar lo que había hecho, a dejar de esconderme tras excusas. Fue el comienzo de mi proceso de cambio.
Hubo otro silencio, pero este era diferente, más ligero, como si algo pesado se hubiera disuelto entre nosotros. Te he perdonado, Elena, dije finalmente, sorprendiéndome a mí mismo con la sinceridad de esas palabras. No inmediatamente, no fácilmente, pero lo he hecho. No por ti, sino por mí. Porque cargar con el resentimiento era demasiado pesado. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. Gracias. No lo merezco, pero gracias. Todos merecemos segundas oportunidades, respondí. Tú en Barcelona, yo con Lucía, completó ella. Mi madre me ha hablado de ella. Dice que parece una buena persona, que te ve feliz. Lo soy, confirmé. De una manera diferente, más madura quizás, con los ojos abiertos. Elena asintió, comprensiva. Me alegro por ti, Javier. De verdad. Cuando nos despedimos 1 hora después, no hubo abrazos ni promesas de mantenernos en contacto. Solo un apretón de manos cordial y la certeza compartida de que un capítulo se había cerrado definitivamente. Caminé de regreso a casa sintiendo una paz que no esperaba. El encuentro con Elena no había reabierto viejas heridas ni despertado sentimientos olvidados. Al contrario, había confirmado lo que ya sabía en mi interior, que el perdón no borra el pasado, pero libera el futuro. Esa noche, Lucía y yo cenamos en la terraza de mi apartamento. Le conté todo sobre el encuentro con Elena, sin omitir nada. Ella escuchó atentamente, haciendo preguntas ocasionales, ofreciendo observaciones perspicaces. ¿Sabes qué es lo más irónico?, comenté mientras compartíamos una botella de vino bajo las estrellas. Si no hubiera descubierto su infidelidad, si no hubiera pasado por todo ese dolor, nunca te habría conocido. Nunca habría redescubierto mi pasión por la arquitectura. Nunca habría tenido el valor de presentar mi propuesta para el centro cultural. La vida tiene formas extrañas de llevarnos donde necesitamos estar, reflexionó Lucía, a veces a través de caminos que nunca habríamos elegido voluntariamente. ¿Crees en el destino?, pregunté, acariciando su mano sobre la mesa. Creo en las consecuencias de nuestras decisiones, respondió. Creo que cada elección abre y cierra puertas. Elena eligió traicionarte. Tú elegiste responder con dignidad a pesar del dolor. Yo elegí regresar a Valencia después de años fuera. Y aquí estamos, como resultado de todas esas decisiones entrelazadas. La observé, maravillado por su claridad, por su forma de ver la vida sin dramatismos pero con profunda comprensión. Te amo, dije simplemente. Y yo a ti, respondió, inclinándose para besarme. En ese momento, con la ciudad extendiéndose a nuestros pies y el futuro abriéndose ante nosotros, sentí que mi vida había completado un ciclo perfecto, del dolor a la venganza, de la venganza a la liberación, de la liberación al amor renovado. No era el final feliz que había imaginado años atrás cuando Elena y yo comenzamos nuestra historia. Era algo mejor, un final honesto, ganado a pulso, construido sobre los cimientos de la verdad y el autoconocimiento. 2 semanas después, durante un fin de semana en la playa, le pedí a Lucía que se mudara conmigo. No fue una propuesta grandilocuente, ni preparada meticulosamente. Simplemente estábamos tumbados en la arena, observando cómo el sol se hundía en el horizonte, cuando las palabras brotaron naturalmente. Deberíamos vivir juntos, dije, como quien comenta que el cielo es azul o que el agua está fresca. Mi apartamento, el tuyo, o buscar uno nuevo, pero juntos. Lucía giró la cabeza para mirarme, una sonrisa formándose lentamente en sus labios. Pensé que nunca lo pedirías, respondió, entrelazando sus dedos con los míos. Y sí, deberíamos. Juntos. Decidimos buscar un lugar nuevo, un espacio que no estuviera cargado con los recuerdos de nuestras vidas anteriores, sino listo para ser llenado con nuestra historia compartida. Encontramos un ático en el barrio de Ruzafa, con una terraza que me enamoró al instante. Podía imaginar las mañanas allí, con café y el periódico, las noches de verano bajo las estrellas, los proyectos compartidos en el luminoso salón. El día que firmamos el contrato de alquiler,
Lucía me entregó un pequeño paquete envuelto en papel simple. Un regalo de inauguración anticipado, dijo. Lo abrí con curiosidad. Era una pequeña placa de cerámica pintada a mano, del tipo que los valencianos solemos colgar junto a la puerta de entrada. En lugar de un número o un nombre, tenía una sola palabra: renacimiento, para recordarnos que cada día es una oportunidad para comenzar de nuevo. Explicó que nuestro hogar será un lugar de nuevos comienzos, no de finales. La abracé con fuerza, conmovido por la profundidad del gesto, por cómo había captado perfectamente la esencia de nuestra historia. Mientras regresábamos caminando por las calles del barrio que pronto sería nuestro, observé los rostros de los desconocidos que pasaban junto a nosotros, cada uno cargando sus propias historias, sus propios dolores y alegrías, sus propios ciclos de caída y redención. Me pregunté cuántos de ellos habrían pasado por traiciones similares a la mía, cuántos habrían elegido caminos de venganza, cuántos habrían encontrado la paz después. La vida no es lineal, aprendí. No avanza en una progresión ordenada de capítulos pulcramente resueltos. Es más bien una espiral, donde a veces volvemos a lugares conocidos pero desde perspectivas nuevas, con ojos que han visto más, corazones que han sentido más, almas que han aprendido más. Mi venganza, que en su momento pareció el acto definitivo de mi historia con Elena, resultó ser solo un paso más en un viaje mucho más largo hacia mí mismo. Un viaje que continuaba ahora junto a Lucía, bajo el cielo de Valencia, en esta vida renacida que habíamos elegido compartir, y en esa certeza, en esa promesa de futuros desplegándose ante nosotros como las calles de una ciudad por descubrir, encontré una felicidad más profunda que cualquier satisfacción que la venganza pudiera haberme proporcionado. Una felicidad nacida no de lo que había perdido, sino de lo que había encontrado en el camino.